A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. El comportamiento de la violencia en Honduras es preocupante. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué ha pasado con la violencia en estos tiempos de COVID? ¿Qué zonas del país son las más inseguras y violentas? ¿Qué sectores de la población son los más vulnerables? Son solo algunas de las preguntas con las que hoy queremos reflexionar en esta entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Les saluda José Peraza y hoy nos acompaña la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciada Migdonia Ayestas. Licenciada Ayestas, es un placer tenerla con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias a Radio Progreso por invitarme a hablar de un tema que afecta a la población, como es la inseguridad. Porque a pesar de la disminución en la tasa de homicidios, la gente sigue perdiendo la vida, las familias siguen llorando por la pérdida o la muerte de un familiar, y sobre todo porque hay muchos factores que hacen que esto siga ocurriendo. Y además, que el 89.9% de la población establece que a pesar de la baja en la tasa de homicidios, este país es un inseguro y va a seguirlo siendo por los próximos años. ¿Cuáles son los datos que se manejan actualmente del comportamiento de la violencia? Mire, primero vamos a hablar del año 2020, precisamente porque nos va a permitir saber cuál es ese comportamiento. Cerramos, la Policía Nacional dijo que una tasa de 37 por cada 100,000 habitantes, el observatorio hasta este momento, y todavía no hemos concluido ese proceso de cierre del año pasado, es una tasa de 38.7 por cada 100,000 habitantes, 3.601 muerte violenta homicida en el país. Pero vea, disminuyeron en un 12% los homicidios, pero estamos en un año, unos años, año pasado y este, que tenemos situaciones especiales de confinamiento por la COVID-19, además problemas como los huracanes ETA y IOTA que devastaron especialmente la zona norte. Y este año, con los datos que van en el presente año, están aumentando los homicidios en 75 casos más que el año pasado. Y esto es lamentable. Por ejemplo, el 24 de abril ha sido un día especialmente violento, más de 15 homicidios al día. En promedio son 10 muertes violentas homicidas al día, 10 familias que lamentan las pérdidas de sus familiares. Si vemos los datos, 1.111 hasta el 25 de abril de este año y del año pasado, y 1.086 este año, 75 casos más. El punto de estos casos es que también tiene un nivel de afectación en personas en la niñez. El 51% de las muertes violentas afectan a los niños, niñas y jóvenes. Los vulnerables, las poblaciones más vulnerables para ser víctima de la violencia, tiene un rostro de niñez y juventud en Honduras. Y sobre todo también que las mujeres siguen siendo más vulnerables por el odio y desprecio con que también se les quita la vida. Ellos son básicamente, y en este año ya van más de 90 mujeres las que han perdido la vida, y sin qué decir de otros grupos vulnerables como LGTBI, como los transportistas que año con año ya van más de 20 casos, y así también defensores de derechos humanos o líderes campesinos o de organizaciones comunitarias.
Ahí es donde está el problema porque se evidencia una violación a los derechos humanos porque no se les protege a los que tienen condiciones especialmente vulnerables. ¿Cuáles han sido los móviles más comunes en estos hechos de violencia? Mire, interesante su pregunta porque nosotros siempre nos preguntamos y desagregar información sobre posibles móviles. Hay que recordar que los móviles, quienes los van a establecer al final es la Corte Suprema de Justicia con sus jueces. Y el problema de Honduras es que nunca se van a establecer porque nuestra Corte Suprema no judicializa todos los casos porque no se presenta una investigación, una acción penal que lleve a judicializar casos. El 95% de los casos, por ejemplo, de mujeres quedan en la impunidad. Investigaciones recientes dicen que el 87 o el 90% de los homicidios quedan en la impunidad. Y ahí es donde se vuelve un problema. Pero si lo desagregamos, podemos definirlo que los ajustes de cuenta en su modalidad sicarial son los que mayor proporción de muerte violenta se presentan. Pero además de ello, y que eso es importante, es que en promedio el 60% de todas esas muertes violentas, y eso lo voy a revisar en los datos, el segundo lugar es las riñas interpersonales, 18.1%, y la modalidad sicarial 40% el año pasado. Y en las mismas condiciones estamos este año. Pero si decimos, si solo separamos en dos, delincuencia común y convivencia social, el 25% de las muertes violentas tienen que ver con delincuencia social. ¿A qué llamamos eso? Violación o tentativa, disparos al aire, violencia doméstica y violencia intrafamiliar, violencia de pareja, que ya decía, y problemas y conflictos de tierra. Eso es convivencia, que se puede resolver sin llegar a una muerte violenta. Pero los que tienen que ver con ajuste de cuentas, relacionado con drogas, robo y tentativa, relacionado con maras, la extorsión, ¿qué más? Relacionado con maras y barras bravas, linchamiento, secuestro, enfrentamiento entre bandas criminales, eso tiene que ver con el crimen organizado, nacional y transnacional. Y ahí es donde en promedio el año pasado es un 56% que tiene que ver. Por eso es que no se vale que nuestras autoridades digan que el problema de Honduras es un problema de convivencia. No, es un problema de crimen organizado. Y en esto las maras y las pandillas y los carteles de la droga aportan mucho a este tipo de violencia porque no quieren dejar que nadie sepa, que nadie diga y sobre todo que les permita actuar en su actividad delincuencial o delictiva. ¿Cuántas de esas más de 1000 muertes fueron víctimas de homicidios múltiples o masacres, licenciada? Mire, los homicidios múltiples en este año ocupan también un análisis, porque ya en lo que va del año se han presentado 16 homicidios múltiples, es decir, escenas de crimen, donde han perdido la vida 55 víctimas. Tres de ellas fueron mujeres. El 60% ocurren en el área urbana y dentro de esto, por ejemplo, el departamento que mayor afectación tiene en homicidios múltiples es Cortés y San Pedro Sula en particular, porque ya han ocurrido 5 de estos homicidios múltiples que han quitado la vida de 20 personas, luego de seguido de Choloma. Hay otros departamentos como Olancho con un caso, Lempira, Intibucá con 2 casos, Lempira con 2 casos, Atlántida y El Paraíso con un caso cada uno. En sí, los homicidios múltiples también este año van aumentando en el número de decenas, 45%, y en el número de víctimas, 38%, porque este año son 55 víctimas en homicidios múltiples y el año pasado fueron 40 las víctimas con 11 eventos. Ahí no hay que confundir, el observatorio analiza en persona, la persona que, aunque hayan 3, individualmente se analizan. Por eso es en tiempo, persona y en lugar. Licenciada, yéndonos al mapa, geográficamente, ¿cuáles son las zonas más violentas? ¿Cuáles son los corredores más violentos que tiene Honduras en estos momentos?
Lastimosamente sigue siendo desde los últimos tiempos porque es el corredor de la droga, el corredor de las maras, el corredor de la delincuencia común y en este caso la delincuencia organizada. Si nos pensamos en un mapa del país, hacemos una T, es decir, pasa por Olancho, pasa por Olancho, Francisco Morazán, Comayagua, Santa Bárbara, pero luego sigue hacia el norte, Lloro, Cortés, Colón, Atlántida, y un poco obviamente en el occidente donde también funcionaron y funcionan muchos carteles. Esos son los departamentos que hay mayor violencia y criminalidad en el país y donde no solo es la droga, sino que también otras actividades como la extorsión que afectan a la población desde la pulpería, desde el pequeño negocio hasta el grande negocio o el transporte público. Obviamente por eso es que mueren muchas personas de pilotos del transporte público. Y si ubicáramos en las 24 horas del día, ¿en qué momento es donde más hechos de violencia se presentan? Si lo ubicamos, en promedio el 56% es tarde-noche. Desde a partir de las 3 de la tarde en la noche es donde mayor violencia y criminalidad está ocurriendo. Es el momento en que mucha gente está saliendo de sus trabajos, trasladándose a sus casas, está terminando una jornada laboral, por lo menos la diurna. Sí, efectivamente, es donde hay mayor concentración poblacional, donde la gente cree que hay flujo de efectivo, donde pueden hacer negocios ilícitos o donde están buscando a la gente para quitarle la vida, porque hay que recordar que el mayor porcentaje de las muertes violentas en los últimos años, y le digo del 2005 hasta el 2020, es el arma de fuego en un 79%. La proliferación, el uso de las armas de fuego en el país es grave. Y el problema es que no hay un control al respecto. Y vea, si lo analizamos por sexo, todas estas muertes violentas generalmente tienen un rostro de hombre masculino. Y ahí se ve, o sea, quién mata a quién, ¿no? Son los hombres negociando entre hombres o estableciendo acciones delictivas. Pero el 10% de los casos también tiene que ver con la muerte violenta de mujeres. Y de la muerte violenta de mujeres, en su mayoría, el 60% en promedio de los últimos años son femicidios. Es decir, la pareja con quien había establecido una relación íntima es la que le está quitando la vida. ¿Qué es lo que está fallando en la seguridad pública, licenciada Migdonia? Lo que falla es la decisión política de poder establecer acciones contundentes. No solo es el control, porque me puede decir, bueno, pero todo lo que se ha invertido en el país, y otra de las cosas puede establecer la gente, pero hay muchos militares y nos sentimos más seguras con policía militar del orden público y con toda la policía nacional que está por ahí, y hay que sumarle a los guardias de seguridad privada que paga la gente, que están en las empresas, y el cuarto elemento que hay que sumar son las policías municipales que las alcaldías municipales tienen. No nos ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque entre más control que se establezca, más leyes que se puedan desarrollar, los que se dedican al crimen organizado, a la delincuencia común, van a buscar las formas de cómo saltarse esas normas y obviamente también a los que hacen respetar las normas. Por eso es que cuando establecemos que las estrategias de seguridad fallan, es precisamente porque solo lo han desarrollado para una dirección: control y disuasión del delito. Más armas, más militares, más policías, más cárceles de máxima seguridad, porque es una política de control y no de prevención de la violencia. Por eso es que, vea, no se enseña cómo decir que no a la violencia.
no hay una estrategia para que las familias puedan aprender a a convivir en paz, que los jóvenes no se involucren en las drogas y menos con el crimen organizado, que los andan buscando a cada segundo y a muchos les quitan la vida precisamente por no querer pertenecer. Y no se establece una estrategia de prevención para evitar que migren, porque no existen las condiciones o hay factores que afectan estas altas tasas de homicidios y la inseguridad. Porque déjeme decirle, a pesar de que tenemos una tasa de 38.7 por cada 100.000 habitantes, Honduras es el país más violento en Centroamérica. Es decir, que no hay tales que hemos bajado la tasa, ¿no? O sea, hemos bajado porque todos nos comparamos y todos nos comparamos entre todos los países y vemos que todos la bajaron. Por ejemplo, El Salvador tiene 19. Ayer estuve en un evento de la Universidad José Simeón Caña, del Instituto de Derechos Humanos, presentando el informe de derechos humanos de El Salvador, y presentaron una tasa del 19 por cada 100.000 habitantes, y nosotros le doblamos a El Salvador, y las mismas condiciones tenemos, los mismos problemas, pero además en Centroamérica ocupa el primer lugar, y solo le siguen Haití, Guatemala y El Salvador. En Latinoamérica somos el tercer país más violento. Por eso es que hay uno de nuestros escritores que establecía que si nos comparamos con los demás nos volveremos vanos y amargados porque siempre habrá más personas más grandes y más pequeñas que tú, ¿no? Eso es lo importante de compararnos, saber en qué lugar nos posicionamos y no que no solo nos engañen aquí diciéndonos, sí, bajamos la violencia, pero es que la bajó el mundo. Sí, y quisiéramos nosotros escuchar una valoración suya de cómo ha sido el comportamiento de la violencia en estos tiempos de pandemia, pero sobre todo tomando en cuenta que Honduras ya tiempo está en un constante toque de queda, que actualmente para el resto del país es de 10 de la noche a 5 de la mañana, con excepto Lancho, que ahora le han puesto un poco más temprano su toque de queda. El comportamiento de la violencia una vez que entra el toque de queda, que sabemos que no es tanto por razones de seguridad, según las autoridades, sino por razones sanitarias, pero ha habido algún impacto, han bajado los niveles de violencia en ese tiempo que se supone estamos de toque de queda. En principio decir que la pandemia con la COVID-19 agudizó las violencias, encerró a las familias en una casa, y el año pasado fue el principio, y eso solo favoreció dos cosas: el aumento de la violencia y el maltrato hacia las mujeres y las niñas. El año pasado, hasta el mes de octubre, eran 85.555 llamadas de auxilio al 911 porque estaba siendo víctima de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Y qué decir de los niños que no tienen un teléfono y que están siendo maltratados. O sea, eso se volvió una pandemia. La violencia contra la mujer y las niñas también se volvió una pandemia. Si bien es cierto, encerró a la gente, no a los narcotraficantes, no a las maras y las pandillas que siguieron ejerciendo el control en sus territorios para desarrollar su actividad criminal. Por lo tanto, la baja en la tasa es leve, y en Honduras, obviamente, estamos en una alta tasa de homicidio. La OMS y la OEPS dice que la tasa promedio es 8.8, pero que si ya tiene un nivel de 10 por cada 100.000 habitantes en la tasa, ya es un problema de salud pública, ya es endémico. Y en Honduras, hace mucho tiempo, desde el 2015, tenemos esas altas tasas. Y no hay presidente de la República actual que diga que él la disminuyó, porque está más allá, tiene casi 4 veces más que lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Es decir, se necesita desarrollar intervenciones que pongan fin a la violencia, especialmente contra las mujeres y las niñas. Y obviamente el narcotráfico juega un papel importante, somos un corredor de la droga, pero ya ustedes que están en la zona de Colón y Lloro, saben que ya estamos en un país productor, ya se siembra las plantas, hay narcolaboratorios,
hay un corredor logístico para trasladar, y ya en Estados Unidos, en Nueva York, en las cortes de Nueva York ya nos han establecido que hasta la policía y los militares han servido para supervisar que no les pase nada a toda esa droga que se manda desde la zona norte hasta el occidente. Y además toda la destrucción de narcopistas y narcolaboratorios dan cuenta de que se vuelve un problema en el país y que a pesar de todo se sigue desarrollando esta actividad criminal. Es decir, que no ha tenido ningún impacto los juicios de Nueva York y en el manejo, en la proliferación del narcotráfico, en la operación del narcotráfico en Honduras. Quizá en los relevos de los jefes, porque hay otros que lo siguen operando, pero los carteles siguen operando, la droga sigue pasando y podemos revisar cuántos kilos de cocaína se han incautado en los últimos tiempos, cuántas pastas de coca, cuántos narcolaboratorios. Por ejemplo, este año ya van 4 narcolaboratorios destruidos, 12 el año pasado. Y si vemos las plantas de marihuana, de cocaína, hay muchas plantas. Este año, por ejemplo, 88,304 hasta el mes de marzo. Se evidencia que siguen operando a pesar de toda la estrategia. Y obviamente los juicios de Nueva York lo que están haciendo es callando muchos de los socios. Pero el otro tema es que muchos de los que están implicados no tienen miedo precisamente porque están en el poder, tienen el poder político que creen que les va a defender y por lo tanto van a querer seguirse manteniendo ahí, ya sea como diputados, como alcaldes o regidores. Creen que eso les ayuda y eso se vuelve un problema porque en muchos lugares donde estamos en diferentes discusiones siempre se evidencia que este es un país que usó el dinero del narcotráfico en las campañas políticas, por lo tanto, un narcoestado. Difícil lo que le toca vivir a esta Honduras. ¿Tenemos futuro? Uno de los futuros que podríamos avisorar es ahora en las elecciones, que nuestros compatriotas hondureños y hondureñas que van a ir a ejercer el sufragio y que debemos ir, lo hagamos con la conciencia de que queremos los mejores hombres y mujeres en la presidencia, en las alcaldías y en el Congreso Nacional. Porque el poder político que emana del pueblo no debe prestársele para que desarrollen acciones criminales y que se aprovechen del Estado en principio. Luego tiene que ver con las estrategias que se desarrollen a favor de la prevención, desde las organizaciones de la sociedad civil, la responsabilidad que tiene el Estado. Y sin qué decir de que las instituciones del Estado deben desarrollar investigación científica criminal. Porque de qué sirve que yo les diga que en los últimos, déjenme ver, en los últimos años, 16 años que tiene el observatorio, han ocurrido 77,426 muertes violentas, de las cuales 60,777 se usó un arma de fuego. Y que a pesar de la ley, de que ya hay una ley sobre las armas de fuego, el control de armas de fuego y municiones, y que a pesar de que hay mucha normativa, se sigue desarrollando violencia contra la mujer, violencia sexual, violencia contra la niñez, muchos homicidios, muchos suicidios que tienen que ver con la desesperanza que tenemos. Por lo tanto, el trabajar el tema de prevención va a ser importante, pero reducir o eliminar la corrupción y a los corruptos también es importante. Y que la impunidad no siga aumentando precisamente porque la impunidad va de la mano con la corrupción. ¿Para qué sirvió todo aquel proceso de depuración policial a la que se le invirtió tiempo, dinero y mucho espacio en los medios de comunicación, licenciada? Sin duda fue un proceso importante porque nadie había tenido el valor para hacerlo. Creo que fue un proceso inconcluso precisamente porque bien pocos casos se judicializaron,
no se interpusieron acciones penales contra los que se depuraron y que estaban vinculados en actividades delictivas, excepto unos 3 que salieron, pero salieron posteriormente de que ya estaban en sus casas. Salen como ex de todo, ¿no? El ex esposo de la policía, o los excomisionados, los ex policías, y a ninguno se le bajó el rango, a ninguno se le dijo usted no puede utilizar el rango que ostentó en el estado de Honduras porque es una pena para el país. No se hizo nada, es decir, todavía están ahí desarrollando su actividad, lícita o ilícita, y a ninguno se les interpusieron acciones penales o se les investigó siquiera. Son bien pocos los casos y ahí es donde se vuelve un problema. Hacer cosas a medias no se vale. Usted nos hablaba hace unos instantes sobre el proceso electoral próximo que concluye en el mes de noviembre, pero ¿ha escuchado usted entre quienes aspiran a conducir las riendas de este país algún proyecto, programa que tenga que ver con la seguridad pública entre sus promesas de campaña? Lastimosamente, no ha empezado la contienda para las elecciones generales. Todavía no presentaron ninguna propuesta. Ningunos están diciendo que van a reducir la impunidad, que van a elegir mejor a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que sus candidatos son los más probos y los más honestos, porque eso no lo hacen. Les interesa o no les interesa quienes vayan promocionándose a diputados o alcaldes y no estudian los vínculos que ellos tienen con actividades lícitas o ilícitas. Poder desarrollar un perfil de cada candidato va a ser importante para decir, estas son las empresas, estas son las asociaciones a que pertenece, estos son los delitos que ha estado involucrado, si es Pandoro o no es Pandoro, y todas esas acciones que van a permitir a la ciudadanía poder definir por este voy a votar. Yo estoy enlistando los candidatos a los que sí se puede votar por ellos. Y eso es lo que debe hacer la ciudadanía, porque si no, vamos a tener un Congreso que es a justa medida de los políticos corruptos. Porque hasta un enviado de Nueva York está aquí aspirando a la presidencia. Para que vean, entonces la gente va a saber y pueden decir, yo ya cumplí con mi deber y sigue siendo ciudadano. Pero eso corresponde al Estado, a la población, al pueblo definir, eso es lo que quiero para el país, esta mujer es la que quiero, este hombre es el que quiero. Ahí es donde estudiar sus perfiles, su vida política, su vida personal, porque cuando se exponen al juicio público, entonces, como decía una autora feminista, lo privado es público y lo público es privado. Por lo tanto, es que tienen que exponer su vida, es decir, presentar lo que son, no es morir, ¿no? Presentar lo que son para que la gente los pueda elegir, porque necesitamos mejores hondureños en cargos de elección popular. De lo contrario, vamos al debacle igual como lo estamos haciendo en este momento. Miren, yo creo que en este momento el nombre de Honduras, de Hondo, le calza perfectamente, porque aquí todo es un problema y todos quieren aprovecharse de los recursos del Estado porque creen que esa es la mejor forma y que así lo han hecho todos y no les va a pasar nada. Ahí es donde tendremos que ver quiénes son las mejores personas para poder votar por ellos, quiénes son los honestos. O sea, ya no podemos aspirar a un Cabañas, a un unionista como Francisco Morazán, a un intelectual como Valle. ¿Quiénes son? Hay bien pocos. Y esos bien pocos generalmente no son los mejores votados, porque les interesa esos que les andan regalando dinero. Y en las elecciones pasadas, lastimosamente, espero que no sean cristianos los que recibieron ese dinero, porque comieron dinero del narcotráfico, a los 500 lempiras, los 50 lempiras, los 100 lempiras que les dieron, era dinero del narcotráfico, porque ya vieron, ¿verdad? 1.000.000, $50.000, 400.000, eso es lo que se dice en Nueva York que les dieron, ¿no? Entonces la pregunta es para qué sirve ese dinero, y es para la campaña, porque compran votos y porque compran las voluntades de la gente. Y para cerrar esta entrevista, no quisiera despedir esta entrevista sin escuchar brevemente su valoración sobre la responsabilidad que tenemos nosotros, los medios de comunicación, frente a un grave problema de inseguridad pública que vive el país. Creo que los medios de comunicación son importantes en el país cuando son objetivos y no amarillistas. Cuando
presentan la verdad. Al observatorio le importa mucho lo que publican los medios sobre materia de seguridad porque de ahí es una fuente de información para el observatorio. Pero que no jueguen con lo que les permite decir las fuentes oficiales para dejar a todas las muertes violentas, por ejemplo, en indeterminado. Indeterminado es el cuello negro, como digo yo, que no sabe si es suicidio, si es homicidio, si es evento de tránsito o es un homicidio. Y eso es un juego que le gusta jugar a los entes oficiales. Por lo tanto, decir la verdad, presentar la información sin sesgo, sin amarillismo es importante. Pero sobre todo, que una labor importante es la de sensibilizar a la población para que no sigan ocurriendo tantos hechos, campañas sobre violencia sexual en niñez, que es en el hogar donde más agreden sexualmente a los niños y a las niñas, especialmente a las niñas, es un tema importante. O campañas de mejorar la comunicación en la familia, el de no agresión. La Iglesia Católica, y aquí que estamos en un canal católico, me encantaba en un tiempo que tuvo una campaña de no robar y no matarás, no robarás y no matarás. Esas son dos premisas o dos valores que deberíamos también sensibilizar a la ciudadanía, porque si los medios de comunicación no ayudan a enseñar, a formar opinión, a sensibilizar a la ciudadanía, poco o nada podemos hacer. Una persona como yo, a mí me sirven mucho los medios de comunicación precisamente porque nuestra voz se puede escuchar y lo que vamos buscando es que sea objetiva y que pueda desarrollar acciones para prevención. Por eso es que la familia, como el eje fundamental de la sociedad, es importante poder establecer esos valores que se deben enseñar ahí para que los niños y las niñas o los hijos, las hijas, puedan aprenderlos y practicarlos. Licenciada Migdonia, muy honrado nosotros de haberla tenido en este espacio de análisis. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y ya saben que estoy a la orden y es un trabajo que desde el Observatorio de la Violencia desarrollamos precisamente para evidenciar la situación de inseguridad del país. Gracias. Ella es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, ha estado con nosotros en este espacio de análisis de la realidad. Vamos a unos breves mensajes. No nos cambie, ya regresamos con la reflexión bíblica aquí en Directo al Grano. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa. Porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias. En Directo al Grano iluminamos la realidad nacional a la luz del Evangelio. ¿Qué tal, hermanos y hermanas que escuchan Directo al Grano? Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe de esta semana se titula Economía y Valores Evangélicos. El panorama cotidiano parece un retrato invariable. Muchísima gente vendiendo de todo, atrapada en la economía informal, subterránea, que expresa las ganas de vivir. Emprendedurismo se le llama con elegancia a quienes desde el desempleo puro y duro buscan arañar lempiras en el ambiente empobrecido hondureño. La economía informal, el emprendedurismo, agrupa a mucha gente. Estamos hablando de millones de compatriotas muertos de hambre que prefieren vender en las calles y regresar sin haber alcanzado siquiera pagar la deuda del día que caer en el delito y en hacer daño a los demás. ¿Por qué hay tantos millones de gente dignificando su vida desde la rebusca cotidiana? Porque los grandes políticos y altos empresarios han optado por una economía que acumula y concentra riquezas en pocas personas. Es una economía basada en las multinacionales sin pensar en la producción para la seguridad alimentaria de la sociedad hondureña. ¿Hay solución para la economía hondureña?
Claro que hay solución, pero si entramos a fondo a otra lógica distinta a la de las multinacionales y a la que impulsan gobiernos como el actual. Hay solución si rompemos con la industria extractiva, los cultivos agroindustriales y el comercio basado únicamente en los intereses extranjeros. Hay solución si dejamos de gastar dinero en publicidad oficial y sin excesivos gastos militares y de seguridad. Hay solución si hay una política fiscal que garantice que se contribuye al bien común de acuerdo a ganancias, ingresos y rentas. Hay solución a la economía si se ataca estructuralmente la corrupción y la impunidad. Necesitamos el comercio y los negocios. No hay duda de que estamos siendo testigos, por ejemplo, de las consecuencias de eso que se ha denominado globalización. Los países ricos deciden que los alimentos se encarecerán y las consecuencias de hambre se hacen sentir en países tan atropellados y machacados como el nuestro. Y somos frágiles frente a potencias tan decisivas con los Estados Unidos. La doctrina social de la Iglesia, a propósito de las relaciones entre los estados, dice lo siguiente: la comunidad internacional es una comunidad jurídicamente fundada en la soberanía de cada uno de los estados miembros sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia. Y en su numeral 435 del mismo compendio, se dice con mayor claridad: el magisterio reconoce la importancia de la soberanía nacional, concebida ante todo como expresión de la libertad que debe regular las relaciones entre los estados. Compendio Social de la Iglesia, numeral 434. Así es en la teoría. En los hechos la realidad es muy distinta. Cuando se habla de negocios y de economía, es porque quienes deciden desde fuera, junto con sus socios internos, entienden que pueden hacer uso de los bienes naturales a su gusto, conforme a las ganancias y al capital, y nunca se toma en cuenta la vida de las comunidades, la dignidad de las personas, ni el bien común del país. Una apuesta política y económica con rasgos de autoritarismo, como la que encabeza Juan Orlando Hernández, y que se proyecta a largo plazo, necesita de una oposición controlada e inserta dentro del proyecto. Y a su vez, necesita desarticular cualquier oposición que escape a sus controles. La doctrina social de la Iglesia es muy precisa al afirmar las relaciones internacionales entre los estados. Así lo dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en su numeral 439. En las relaciones entre los estados, el derecho internacional debe evitar que prevalezca la ley del más fuerte. El Evangelio nos ofrece un modelo ideal, opuesto radicalmente a lo que practica el mundo de hoy, y es el modelo que nos puede salvar del despeñadero. Es un modelo que se sustenta en los débiles, que anuncia bienaventuranzas a quienes han vivido maltratados y se basa en un poder puesto al servicio de los indefensos y de una riqueza que se comparte por igual entre toda la gente. Es un modelo que se basa en el compartir por encima del acaparamiento y la concentración de riquezas en pocas manos. Es un modelo del bien vivir que significa una relación armoniosa y solidaria entre los seres humanos entre sí, con la naturaleza, con el presente y con el futuro. La palabra de Dios no se cansa de aportar por una manera radicalmente distinta de vivir y de construir sociedades. El profeta Jeremías nos recuerda cuál es la ética, el modo de relacionarnos para que recuperemos nuestra dignidad y soberanía. Practiquen la justicia y hagan el bien. Libren de la mano del opresor al que fue despojado.
No maltraten al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda. No les hagan violencia, ni derramen sangre inocente en este lugar. Jeremías 22:3. Las radios católicas, unidas a través de una sola señal. En un solo programa. Directo al grano. Una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Gracias, hermanos y hermanas que escucharon Directo al Grano. Les invitamos para que nos encontremos la próxima semana. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.